de los tres sistemas. ¿Cuáles son los tres sistemas? El mercantilismo, el socialismo y el capitalismo liberal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se define el mercantilismo? El mercantilismo es el sistema que dice el Estado debe promover la agricultura, la industria y el comercio con el fin de fortalecer la economía nacional. Eso suena muy bonito, ¿verdad? En el papel, cuando uno lo oye. ¿Pero en qué termina eso? Eso termina en que tengamos que pagar 3 y 4 veces más por un pantalón importado, o porque no podamos comprar el pantalón importado y que tengamos que conformarnos con un pantalón nacional que es a lo mejor más caro y de peor calidad que el que viene. O, bueno, algunos podrán decir, no, yo quiero el nacional. Bueno, sí, pero no se nos permite elegir. Ese es el problema. El mercantilismo no te permite entrar con productos importados o les clava derechos antidumping, como le llaman ellos, o aranceles estratosféricos, y entonces nos obliga, nos encarece el nivel de vida. En eso termina el mercantilismo. El socialismo es peor todavía, porque el mercantilismo es malo, pero el socialismo es peor todavía. ¿Qué dice el mercantilismo? El Estado debe ayudar a reducir las desigualdades, redistribuyendo la riqueza mediante los impuestos y el gasto social. Eso es lo que dice el mercantilismo. ¿Pero en qué el socialismo? ¿En qué termina? Bueno, termina como en Europa Occidental, como en Inglaterra, como en España. Un país donde si yo trabajo, si yo me esfuerzo, si yo emprendo, me cae el Estado con impuestos, regulaciones, multas, prohibiciones, condiciones. Y si yo no trabajo, me cae el Estado con un cheque. Ah, no, mejor el cheque. Pero como el cheque a veces no es mucho, entonces la gente lo que hace es lo siguiente, trabaja, pero poquito. No vaya a ser que el Estado se entere, y clandestino. Y entonces, cuando voy a la taquilla del servicio social, digo, soy pobre, no tengo trabajo, cobro el cheque y por debajo cuerda hago mi negocio, y entonces en eso termina el socialismo, en el mejor de los casos, porque ese es el socialismo democrático, el socialismo blando. El socialismo duro termina como en la Unión Soviética o en China, y entonces ya sabemos cómo termina eso. Hay mucha gente confundida por ahí que cree que el liberalismo político es la democracia. No, no es que sea mala la democracia, ¿ok? La democracia es muy buena, pero es un método para escoger gobernantes, no es un régimen de gobierno y de economía, de un tipo de Estado, digamos. El liberalismo político no es la democracia, es el gobierno limitado. El liberalismo económico es el mercado libre, lo que nunca tuvimos en América Latina ni en el Perú. Y el liberalismo social es la propiedad privada. Usted va a decir, no, pero eso es una ironía. Está diciendo que la propiedad privada es para los pobres. Sí, así se llama el título de otro ensayo que yo tengo en esa misma página. La propiedad privada es para los pobres. Es la vieja tesis de Hernando de Soto un poco ampliada. O sea, si usted quiere que el pobre se mantenga siempre pobre, entonces que no haya propiedad privada para los pobres. Por eso los socialistas ahora están proponiendo propiedad comunitaria para los indígenas. ¿Y por qué vas a condenar a los indígenas a la pobreza? ¿Qué te hicieron los indígenas? Entonces queremos propiedad privada para los indígenas y para todos los pobres. ¿Ok? Entonces ese es el liberalismo social. Es una definición de liberalismo que hemos escrito los de Perú Nuevo, por eso dice ahí Perú Nuevo. Hemos escrito, porque la gente está súper confundida sobre el liberalismo. Ahora, ¿quién confunde a la gente sobre el liberalismo? Los voceros liberales. Los voceros liberales le dicen a usted, el liberalismo es el ideario de la libertad. Sí, pero eso es cierto. Pero en primer lugar eso es muy gaseoso, muy retórico. Y en segundo lugar, es el ideario de la libertad, pero también del orden, de la prosperidad, de la riqueza. Es el ideario de la justicia. No es solo la libertad, es el ideario de la paz. La libertad es un valor para los liberales, preeminente, para todos los liberales, nosotros. Pero la libertad se acompaña de otros valores, como por ejemplo la verdad, en primerísimo lugar. Por eso está ahí, compre la verdad y no la venda. La verdad les hará libres. Eso es importante, eso es de la Biblia. Porque las raíces más remotas del liberalismo
no son Adam Smith, no son la independencia americana. Todo eso tiene un pasado, tiene una trayectoria más antigua. Entonces las raíces más remotas del gobierno limitado están en la Biblia. El pueblo de Israel practicaba el gobierno limitado cuando Egipto, Siria, estamos hablando de épocas de Moisés, ¿no? Estamos muy antiguas, de manera que no es solamente el ideario de la libertad. Nosotros hemos trabajado en Perú Nuevo una definición un poco más práctica. El liberalismo es la devolución, no revolución, porque las revoluciones terminan en sangre, tiros. No. Liberalismo es la devolución a las instituciones privadas de la sociedad civil, cuáles son familias, iglesias, escuelas, empresas, partidos. Partidos tienen que ser privados, no como ahora que son prácticamente brazos del Estado. Partidos y demás asociaciones voluntarias de todas las funciones y actividades, poderes, libertades y recursos actualmente usurpados por el Estado. Esa es la definición de liberalismo que estamos proponiendo. Como ustedes van a ver, mucho mejor que el ideario de la libertad. ¿Ok? Entonces, mucho mejor, mucho más práctica, más manejable, más funcional, más operativa. Liberalismo es la devolución a las instituciones privadas de la sociedad civil, familia, iglesia, escuela, empresa, partido y demás asociaciones voluntarias, de todas las funciones y actividades, poderes, libertades y recursos actualmente usurpados por el Estado. ¿De acuerdo? Eso tenemos de aquí a diciembre para discutir esta definición. ¿Okay? Eso no es la Biblia, así que eso se puede discutir. Bueno, la Biblia también se puede discutir. De hecho, mucho se discute. Y si no, vean en Facebook, todo el mundo discutiendo lo que dice la Biblia. Y yo lo interpreto de esta manera y aquel otro lo interpreta de otra. Bueno, tenemos de aquí a diciembre para ir entendiendo. Eso sí, hay que entender antes en lo posible, antes de discutir o criticar, para ir entendiendo cómo se operacionaliza esa definición, ¿ok? Y para ir discutiendo y enriqueciendo, en todo caso, nuestro proyecto político, porque esa definición forma parte de nuestro proyecto político. Hemos definido, si me pasa, JP, por favor, 7 fundamentos del liberalismo clásico, ¿ok? Hemos tenido especial preocupación, los redactores de ese documento que ustedes van a ver. Esta es una de las cápsulas, porque la gente, si ve una cosa muy larga, no la lee, pero esto tiene son dos láminas de PowerPoint, eso es cortito, ¿ok? Entonces, hemos buscado una definición de liberalismo y un perfil de liberalismo que sea aceptable por cristianos, evangélicos, protestantes, católicos, indiferentes, agnósticos, ateos, de cualquier religión, de cualquier partido político, de cualquier clase social, de cualquier nivel de educación, de cualquier color deportivo. Esto es aceptable para católicos y protestantes, pero también es aceptable para los de la Alianza, los del Cristal, para todo. Entonces son 7 fundamentos del liberalismo clásico. Uno es que los derechos humanos son 3, a la vida, libertad y propiedad, nada más. No puede ser eso del derecho al automóvil, derecho a la casa, no, porque eso vulnera el derecho de propiedad de otras personas, porque para yo darle casa a todo el mundo tengo que quitarle a los que producen para darle casa a todo el mundo, entonces eso vulnera los verdaderos derechos humanos, que son 3, vida, libertad y propiedad. El segundo principio o fundamental o fundamento, y esto sí, los 7 fundamentos, al que nos diga fundamentalista, sí, como no, y a mucha honra. ¿Por qué? Porque creemos que hay ciertos principios que sirven de fundamento a otros. Si ciertos principios sirven de fundamento a otros, entonces son fundamentales, pues. ¿Cuál es el problema? No, que ustedes son fundamentalistas. Bueno, sí, creemos que estos principios son fundamentales. Segundo, separación de lo privado, que pertenece a la sociedad civil y sus instituciones voluntarias, y lo público, que pertenece al Estado. ¿Ok? Ese es el segundo. Tercero, nada de, porque sí, vamos contra la corriente. Este segundo principio, el primero, todos estos principios, estos fundamentos están contra la corriente. El primero le van a decir, no, eso no, hay los derechos humanos como de tercera, cuarta, quinta generación. No.
Esto contra la corriente. Segundo, también contra la corriente. Hoy se nos dice, no, la sinergia, la cooperación del sector público con el sector privado. ¿En qué termina eso? Corrupción. Corrupción. Esa es la madre de la corrupción, la mezcolanza entre lo público y lo privado. Entonces, el principio el único principio, lo único que puede erradicar la corrupción del Perú y de toda América Latina y del mundo es el segundo de nuestros fundamentos, separación de lo privado y lo público.